Amigos, buenos días. Les explico lo que ocurre con los agricultores en Francia y poner esto en un contexto histórico, pero también en un contexto más global. Voy a empezar haciendo rápidamente un pequeño dibujo. Entonces, aquí está, inicialmente tengo este dibujo donde en negro están los proveedores. Entonces, tenemos muchísimos proveedores que suministran tractores, fertilizantes, semillas, prácticamente todo lo que consume el agricultor. En medio están los agricultores y a la derecha están los clientes, es decir, aquellos que van a consumir lo que produce el agricultor. Esta visión económica es una visión que ha sido afectada por las transformaciones del modelo económico. Al principio, si ves mi dibujo, parece que el agricultor tiene muchas opciones para comprar un tractor. Hay competencia entre los proveedores de tractores, igual entre los proveedores de fertilizantes o entre los proveedores de semillas. Y que efectivamente puede, dada esa competencia entre ellos, puede ir a abastecerse donde las condiciones sean mejores, donde el precio sea mejor. También tienes la impresión de que hay muchísimos clientes que están peleando para darle al agricultor el mejor precio por sus productos. Eso es. Esa visión tal vez sea válida y aún así solo hasta cierto punto en el mercado tecnológico o en otros mercados, pero ya no es válida para los agricultores. Te diré por qué cambiaré mi dibujo, lo entenderás rápido. Si ves aquí lo que pasa con los proveedores, vamos a reducir el número de proveedores. ¿Por qué? Porque en una economía capitalista lo que pasa es que la competencia lleva al monopolio y el monopolio lleva a la competencia. De hecho, eso es lo que está pasando. Tenemos competencia, pero ¿cuál es el objetivo de la competencia? Es aplastar al competidor, es llevarlo a la ruina, es llevarlo a la quiebra. Idealmente, comprarlo a buen precio, adquiriendo su propiedad intelectual, licencias y lista de clientes. Entonces, lo que notamos es una consolidación. Los grandes compran a los pequeños cada vez más. Y en realidad, cuando el agricultor quiere abastecerse de cualquier cosa, se va a encontrar frente a él. Probablemente una o dos compañías que de facto tienen el monopolio que van a imponer sus precios. No tiene opción, no hay competencia a nivel de proveedores cuando el agricultor quiere vender sus productos. Bueno, ¿qué tiene? También tiene el mismo problema, si lo ves, no hay muchos clientes. En verdad, existen lo que se llaman centrales de compra. Esas centrales de compra también imponen el precio. Eso significa que el agricultor no puede negociar ni fijar el precio de la papa o el trigo. Es una plataforma usualmente digitalizada con sitio web donde inicia sesión y se conecta. Al ofrecer, aceptas, este es el precio que se ofrece hoy por eso, o lo tomas, o si no lo tomas, te quedas con el producto en tu casa. Entonces, en realidad ves que el agricultor, él está dividido, pero se enfrenta a grupos monopólicos. Entonces, lo que va a pasar es que podemos imaginar, por ejemplo, una situación donde los agricultores desarrollan una contraofensiva o una defensa colectiva. Eso significa que los agricultores también pueden hacerlo. De hecho, eso es ilegal porque hay varias leyes francesas y europeas que prohíben a los agricultores defenderse colectivamente. Eso significa que, por ejemplo, imagina que si el agricultor inventa la Organización de Países Exportadores de Petróleo de los agricultores, si el agricultor va a ser un poco como los países productores de petróleo. Y luego decide que, bueno, pues vamos a sentarnos juntos en el marco de un sindicato. Luego decidiremos que el próximo año reduciremos la producción y no venderemos por debajo de cierto precio, igual que la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Bueno, eso se llama acuerdo ilícito y está prohibido por la ley y terminarán con el Estado encima. Los agricultores no pueden defenderse juntos de ese ataque, así que esto sucederá. Lo que va a pasar es que poco a poco los agricultores empezarán a quebrar, ¿de acuerdo? Los agricultores empezarán a cerrar, así que habrá cada vez menos lo que vas a hacer el Estado. Entonces el Estado va a decirse, ya que hay un problema con los agricultores. Y todo lo que vamos a hacer, vamos a inyectar subsidios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llegar con un sistema de subsidios franceses o europeos u otros. El problema de estos subsidios es que tienen que llegar, bueno, a esos y a esos lo que ellos toman.
Ustedes ven bien que es una pinza. Ven bien que tenemos una pinza. Es como una herramienta que está aplastando a los agricultores de ambos lados. Esos y esos saben que el agricultor recibió subsidios. ¿Y qué quieren? Los quieren. Solo les doy un ejemplo. Cuando vivía en Francia tenía un estudio y ese estudio normalmente era elegible para las aides personnalisées o logement, aunque yo no las recibía porque nunca pude obtener una tarjeta de residencia en Francia y después me fui. Pero de todos modos, les cuento. Un día el Estado decide aumentar las aides personnalisées o logement en 50 euros para este tipo de estudio. ¿Qué pasa? Recibo en el mes una carta del arrendador diciéndome, como el Estado aumentó las aides personnalisées o logement en 50 euros, su renta aumentará en consecuencia 50 euros. Eso significa que considera que esa ayuda para la vivienda, bueno, debería haber sido completamente para él. Y es lo mismo. Hacen lo mismo con los subsidios en muchos países del mundo. Los subsidios van sistemáticamente acompañados de un control de precios. Eso significa los subsidios. ¿Se puede hablar bien o mal del subsidio? Ese no es el objetivo del video. Pero ¿qué pasa si introducimos un subsidio sin controlar los efectos perversos que va a crear? Pues simplemente estamos tirando el dinero por la ventana, así que lo que pasa, los proveedores y los clientes lo saben. Por ejemplo, supongamos que este agricultor está ganando 1.000 euros, es igual que eso, ¿de acuerdo? Ese es su trabajo, su trabajo. Con los subsidios, el costo de producir papa aumenta. Lo que quieres es que esté ganando 1.000 euros por hectárea. Pues lo que van a hacer es aumentar los precios, pueden hacerlo, porque simplemente los proveedores suben los precios, los clientes bajan los precios, esos para aumentar sus márgenes y esos también, ¿no es así? Aumentan los precios hasta que el agricultor termina con 10 euros por hectárea. ¿Ves lo que digo? Ellos se preguntan cuánto tienes en la mano porque pueden analizarlo, tienen los datos y lo hacen. Ganan 1.000 euros por hectárea. ¿Qué podemos hacer? Podemos presionar, subir precios o ajustar en otras áreas. Y así él va a terminar gastando al año siguiente 990 euros extra por hectárea. Ese dinero será para nosotros. Son precisamente sistemas de optimización algorítmica que se usan cada vez más hoy en día que no te dejan ningún valor. Aquí estoy siendo amable porque muchas veces lo aumentan más del umbral de rentabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? El agricultor va a terminar en déficit. Eso significa que en vez de ganar 1.000 o 10 euros por hectárea, está 500 euros por hectárea. Entonces, ¿cómo responde el agricultor? Y esa respuesta es histórica. De hecho, ese sistema de depredación o de extracción capitalista automáticamente genera el sobretrabajo. ¿Y qué harán los agricultores que quedan? Van a decirse, para nosotros, la única manera de sobrevivir, la única manera de intentar ganar, aún así nuestra miseria en este sistema es trabajar más. Entonces van a sacrificar sus vacaciones, hacer horas interminables, trabajar los fines de semana, etcétera, para intentar mejorar un poco su situación, pero es una carrera sin salida. ¿Por qué? Porque proveedores y clientes saben que hacen trabajo extra. Entonces, ¿qué harán? Pues también lo van a presionar para quitarle todo el valor que ha creado con el trabajo extra. Y por eso los agricultores muy a menudo se van a encontrar en situaciones de angustia psicológica, se van a encontrar en situaciones de agotamiento, de burnout, porque simplemente están en contra de un sistema y juegan de forma desigual. ¿Ves? Están siendo aplastados por todos lados. Entonces, ¿qué pasa después? Aquí tenemos la introducción de otro sistema que nos permitirá avanzar más en nuestro razonamiento. Por ejemplo, tenemos los acuerdos con el Mercosur, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer estos acuerdos del Mercosur? Van a venir en el interés de los sistemas oligárquicos, porque eso permite justamente a esos venir a vender su sistema. Su modelo, porque es un modelo. No es solamente, no venden tractores, no venden semillas, venden un modelo de funcionamiento. Mira, por ejemplo, cuando tienes el tractor. De hecho, lo menciono en estos dos libros. Scrology, que está disponible hoy mismo en formato audible, para quienes prefieren escuchar los libros en lugar de leerlos en papel. Y también Las grandes traiciones. Hablo de la política agrícola común, de la política pesquera común y de cómo están hechos estos sistemas.
son sistemas, no es como por ejemplo el tractor que no puedes reparar porque simplemente está prohibido. Hay dispositivos que van a bloquear la reparación del tractor y luego cuando el tractor se descompone, la víspera de una cosecha, estás dispuesto a pagar lo que sea para que quien te lo vendió en realidad no te lo vendió, no lo posees. Te dieron una licencia para usar el tractor y si se descompone, debes llamarlos. Deben traer un maletín electrónico ya que contiene un sistema que bloquea la reparación. Te digo, es un verdadero sistema, así que el sistema de los proveedores les da acceso a un nuevo mercado. Los compradores, las centrales de compras están muy contentos de venir a comprar aquí y entonces poner a los granjeros sobrevivientes a competir con los del Mercosur. Entonces, lo que va a pasar es que cada vez más las ventas van a empezar a caer y ahí vamos a llegar a otro sistema, como por ejemplo, vimos en el Reino Unido con el Partido Laborista, que es un partido de izquierda en teoría, pues lo que hicieron fue que decidieron introducir un impuesto. Decidieron introducir un impuesto sobre la herencia, ¿de acuerdo? Sobre la herencia. Entonces, lo que pasa es que en ese momento, cuando el viejo patriarca de la granja muere, cuando el abuelo muere, pues lo que va a pasar es que el Estado va a llegar y les va a decir a los hijos sobrevivientes, pues ahora nos van a tener que dar dinero. Su granja vale tanto. Entonces, el problema es que también llegamos a esos que son ricos en patrimonio. Hay personas que son, entre comillas, ricas, pero es una riqueza de patrimonio. Por ejemplo, una pareja de ancianos puede vivir desde hace 40 años en una casita en la isla de Ré, la Costa Azul u otro lugar. De repente hay una explosión en el mercado inmobiliario alrededor y entonces el valor de su casa va a aumentar, pero su nivel de vida no aumenta, solo son sus paredes. Ellos han vivido ahí desde siempre, pero el valor de mercado de su casa aumenta y en algún momento lo que puede pasar, se les puede imponer un impuesto a la riqueza o impuestos locales muy altos. Si fallecen sus hijos perderán la propiedad. La tendrán que vender a los ricos, ya que solo ellos pueden pagar esas obligaciones. Ahora, entonces lo que va a pasar es que ves que es un sistema de extracción siempre de abajo hacia arriba. De acuerdo, siempre el más. El que está en la parte baja de la cadena alimenticia está obligado a dejar su bien y ofrecerlo cada vez más arriba. Hay una acumulación capitalista, una acumulación de bienes, una acumulación de dinero, de fortuna, de medios de producción. Y eso nos recuerda lo que decía al principio del video, el monopolio. ¿De dónde viene el monopolio? El monopolio viene de la acumulación. Si quieres, entonces tenemos una acumulación de abajo hacia arriba y la acumulación solo puede ir de abajo hacia arriba simplemente porque tenemos un sistema piramidal. ¿Ves? Tenemos un sistema piramidal. Si miras hacia abajo, si ves a las personas que son trillonarios, ellos no están aquí abajo, están más bien aquí arriba. Entonces aquí tienes a la mayoría de la gente, luego tienes millonarios, tienes multimillonarios y después llegas a los trillonarios. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a pasar es que necesariamente la acumulación siempre va a ir del mayor número hacia el menor número. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Cada vez más un gran número de personas tiene que sacrificarse para permitir que una ultra minoría acumule. Y de hecho, simplemente con lo esencial a lo que renunciamos. Vamos a financiar sus cosas fútiles. ¿Ves a lo que me refiero? Y de hecho, hoy estamos en situaciones así. Si ves la historia de la humanidad, nunca hay que perder de vista la historia. Esa es la situación aquí. Mientras más crezcan ellos, más nosotros, colectivamente vamos a crecer en número. Más ellos van a crecer. ¿En qué? En riqueza. Por supuesto, si ves hoy en día, ¿es la humanidad de su historia? Te hago la pregunta, ¿es la humanidad de su historia? ¿Ha habido alguna vez tanta gente en la Tierra? La respuesta es no. Estamos en cifras máximas en cuanto a la humanidad. ¿Alguna vez hubo tantos multimillonarios y trillonarios en la historia? No. ¿Ves? Entonces, ves bien que hay existe una concomitancia, pero lo que digo es que además de coincidir, hay una correlación entre ambos eventos. Y hasta te puedo decir, incluso te puedo predecir que cuando la humanidad se haya duplicado, pues lo que va a pasar es que el número de esas personas que están en la cima de la pirámide no necesariamente se va a duplicar también, pero su riqueza sí va a aumentar, porque así está construido todo el sistema. Ahora, lo que te decía es que en el Reino Unido lo que hicieron fue crear un impuesto sobre la herencia, de modo que cuando el viejo muere, pues lo que va a pasar es esos hijos que son ricos patrimoniales no podrán quedarse con la finca, están obligados a venderla para pagar los impuestos sobre la herencia.
el dinero que tendrán no les alcanzará para otra finca. O bien, lo que pueden hacer, en el mejor de los casos, es vender la mitad de la finca y quedarse con la otra mitad. En el siguiente fallecimiento se dividirá en dos varias veces y tras 2 o 3 fallecimientos ya no quedará nada, solo migajas. Entonces, ¿quién compra estas fincas? ¿Quién las está comprando en el Reino Unido? En el Reino Unido, grupos capitalistas internacionales las compran. Eso significa que lo que va a pasar es que la finca que quiebra no solo quiebra para todos, en realidad va a terminar siendo comprada por grandes grupos capitalistas. Entonces el gran grupo capitalista no la compra con una lógica de agricultor, no la compra para plantar remolacha, la compra con una lógica financiera, así que es una apropiación financiera. Comprará las granjas casi quebradas, las añadirá a su portafolio y ¿con qué objetivo? Entonces, ¿para qué? Puede servir para especular. Puede venderlas después cuando el precio haya subido, pero generalmente eso no es realmente lo que hacen hoy en día. Bueno, lo que va a hacer, va a tomar la granja, la va a dejar en barbecho, la va a dejar en barbecho. Y entonces, una vez que deja la granja en barbecho, va a obtener con eso, con la superficie que dejó en barbecho, va a obtener créditos de carbono, ¿ves? Entonces van a obtener créditos de carbono. Eso es más. Hoy en día es normal. Transformamos la granja, transformamos el metro cuadrado de la granja, lo transformamos en una venta. Cuantos más metros cuadrados tengas, más declararás. Si lo dejas en barbecho, mejor. Hoy Occidente está dominado por un discurso de muerte. Eso es lo que hacemos. Aplastamos al que produce, aplastamos al que nos alimenta, al que alimenta a la nación. Y para financiar al que se va a adueñar de la tierra, la deja en barbecho. Imperios han caído por mucho menos que eso. Ves bien que no es una situación sostenible, no es una situación que vaya, que esté hecha para durar. Entonces, la historia también del carbono permite crear una ideología, porque hay que saber que las fuerzas del dinero siempre llegan. Con los ideólogos siempre vemos sus ideales útiles. El ideal útil es un ideólogo que está ahí, que está hablando de grandes principios de moral. Todo eso, lo que no se da cuenta es simplemente que está defendiendo el modelo de negocio de las fuerzas del dinero, simplemente. Entonces, vas a encontrar luchas horizontales cuando, por ejemplo, la gente de las grandes ciudades, puedes tener a los burgueses bohemios de las grandes ciudades, y luego, el día que va en bicicleta al trabajo, siente que ha salvado el planeta, esa persona cree que los agricultores contaminan mucho, luego hay que ponerles impuestos, cerrarlos y dejar sus tierras en barbecho, como hacen algunos. Hicieron eso en los Países Bajos. Recuerden, hace 2, 3 años hubo toda esa batalla entre el Estado de los Países Bajos y los agricultores que bloqueaban las carreteras y todo eso. Pero al final fueron derrotados. Y luego, después, uno por uno fueron a la administración a decir, bueno, les vendo mi tierra por una miseria y la tierra quedó abandonada, reapropiada por buenos grupos capitalistas que la compran con una lógica financiera para crear una renta a partir de la tierra. De hecho, la tierra se va a convertir en una aspiradora, la tierra abandonada se va a convertir en una aspiradora. Con dinero del contribuyente, eso significa el dinero de los impuestos que ves aquí. El dinero que se captura, por ejemplo, por la herencia, va a ir aquí, se va a inyectar a este. Entonces, se le cobra un impuesto a quien quiere trabajar la tierra y lo vamos a ofrecer para el accionariado, para los dividendos, para los bonos, de aquel que acapara la tierra y la va a dejar en barbecho. Amigos, les digo, este sistema es una receta para el colapso. Entonces, lo que estamos viendo también, permitan que el africano que soy, de todos modos, les dé quizá otra perspectiva, quizá otra visión africana. Quizá no todos estén de acuerdo con lo que les voy a decir a partir de ahora, pero piénsenlo, creo que hay mucha verdad en lo que les voy a decir ahora. De hecho, si lo miras, los sistemas, estos sistemas de depredación, porque son sistemas. Notas que están en granjas y también en otros sectores de la economía, hacen lo que llamamos economía de extracción. Eso significa que cuando te hablo de economía de extracción, te voy a decir que el parásito decide matar a la víctima, matar al otro. Va a extraer todo y cuando haya tomado todo, se irá a otro lugar a hacer otra cosa en otro lado. El asunto es que en una época existían las posesiones imperiales y coloniales. Eso significa que esos mismos grupos capitalistas armados con la fuerza pública, es decir, armados con el Estado y el ejército, iban a algún lugar en un país, llegaban a un pueblo a miles de kilómetros de distancia, llegaban con un acto de expropiación y luego tomaban la tierra por la fuerza. Como puedes ver, eso sucedió y es demostrable. Ocurrió ampliamente después. Después, esos pueblos expropiados lograron recuperar sus tierras.
Hubo en un momento dado un cambio histórico donde los antiguos imperios, las antiguas colonias fueron expulsados y expulsados junto con ellos. Su grupo capitalista que estaba ahí para depredar, entonces todos fueron expulsados y las tierras fueron nacionalizadas. De hecho, te voy a decir algo. Una vez que tienes un grupo capitalista que compra la tierra, ¿sabes cuál es la solución? No hay otra solución más que la nacionalización. No puedes hacer otra cosa. Si miras en la historia, siempre termina en una nacionalización. Porque simplemente son grandes grupos que se van a adueñar, ellos no tienen ningún. El grupo es eterno, la empresa es eterna, la gente muere, pero la empresa es eterna. Así que ellos, el impuesto a la herencia, nunca lo van a pagar. ¿Ves a lo que me refiero? Cuando el director general cambia o el director general muere, hay otros que lo reemplazan, así que el grupo es eterno. Las tierras se ponen en portafolios y paraísos fiscales, ni siquiera puedes tocarlas. De modo que la única manera de deshacer este sistema sería mediante una nacionalización. Eso significa manu militari literalmente, es mío, lo tomo. Ahora, es reapropiado por el Estado, regresa al pueblo y les quitamos todo y les compensamos, así de simple. Y si quieren, pues vengan. Lo que pasó es que una vez que el imperio se derrumbó, miras al imperio británico, en los años 80, los años 50, esos años, cubría el 25% de toda la tierra. Se decía que el imperio británico era aquel donde el sol nunca se ponía, pero hoy es el imperio donde el sol nunca se levanta. No es lo mismo. Mira, Francia, incluso miras países pequeños como Bélgica, Portugal. Mira, a Portugal, ellos tenían nada menos que Brasil. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero lo que pasó es que esos grupos capitalistas son realmente el cáncer de esos países. Una vez que se vieron obligados a regresar a su país de origen, ¿qué hicieron? Pues retomaron los mismos métodos de colonización y extracción. Eso significa que yo puedo defender hoy la tesis de que el campesino bretón es un colonizado interno, está colonizado. No por fuerzas extranjeras, como les ha pasado a muchos pueblos en su historia y está escrito en su memoria, y todo eso, él está colonizado por fuerzas internas, pero con los mismos mecanismos, con los mismos actores. ¿Eso significa que tienes al Estado que le prohíbe defenderse? Es como cuando tienes campesinos argelinos o tienes gente en Senegal o tienes gente en Camerún o en otros lugares. Luego llegamos y decimos, aquí está el tipo, él es el jefe, esto es suyo, ahora él manda. Y si levantas un dedo, nos vamos a encargar de ti. ¿Ves? Es exactamente lo mismo. Se ve claramente que es el Estado quien organiza todo esto y es el Estado quien defiende a los extractores. Para mí, los campesinos bretones son colonizados internos con las mismas fuerzas. Eso es todo, pero ahora ocurre en el interior. Si redirigimos esa perversidad colonial, esa perversidad de extracción hacia el interior, entonces, amigos míos, ¿cuál es el riesgo? El riesgo con esto. Bueno, el riesgo es un colapso de la cadena alimentaria, es la explosión de los precios en los supermercados. Los productos alimenticios no llegan porque usan el mismo razonamiento de extracción con ustedes que con los agricultores, porque pueden decirse cuánto dinero les queda. Si al final del mes les quedan 100 euros de salario, subiremos el precio de los alimentos así. Los 100 euros nosotros los tomamos, ¿ves? Están en déficit, están sobregirados. ¿Cuánto tienen derecho a sobregiro? Con 500 euros. Bueno, los vamos a empujar hasta los 500 euros. Su 200, pero si el banco permite hasta 500 euros, ¿por qué no optimizar y llevarlos al límite permitido? ¿Ves a lo que me refiero? Ya no importa su capacidad de endeudamiento. ¿Notas que razono como extractor? ¿Cuál es su capacidad de endeudamiento? Bueno, en promedio están endeudados con 15.000 euros, pero ¿qué significa eso? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Pueden llegar a 20.000, empujémoslos para alcanzar esa cifra y tomar los 5.000? ¿Ves? No tiene límites con la extracción. Va a extraer, hasta destruirte, hasta ponerte de rodillas. Es la peor forma de bestialidad. De hecho, estas economías de extracción han sido descritas por economistas de renombre como bestialidad. Solo para decirte, entonces, eso es todo, amigos míos. Siempre puede haber pequeñas luchas, como que de vez en cuando hay campesinos que se rebelan y salen a las calles, todo eso. Pero no es así, son armas desiguales. ¿Ves lo que quiero decir? Salen, pero sabes bien que, bueno, bastante rápido se van a cansar, porque él aguanta. Esas fuerzas globales no se cansan, es como el jarro de barro contra el de hierro.
Bueno, gracias amigos por haber visto hasta aquí. Les muestro de nuevo mis dos libros. C. Escrocología muestra cómo la ecología se usa como ideología y no como verdadera ecología. Es ecología que se utiliza para extorsionar a la gente, para organizar estafas a gran escala. Entonces, muchos de los que se mencionan aquí han sido condenados ante los tribunales, pero mientras se condena a unos ante los tribunales, otros siguen trabajando. Y ahí están los traidores. Es la destrucción sistemática por razones financieras, ideológicas y otras. En todo caso, espero que haya quedado claro. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas y nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto.